Hola, camaradas entropianos, sean bienvenidos de nuevo a Entropia Helper, un canal que espera poder ayudarles a jugar de la manera más eficiente. En el video de hoy haremos algo muy diferente. Analizaremos el impacto de Next Island y la Grecia antigua en el universo de Entropia, y mientras abrimos unas 50 loot boxes. Vamos a ver qué hay dentro de ellas. No me hago muchas ilusiones, seguro voy a encontrar solamente balas, como siempre, ningún anillo y mayoría chatarra. Muy bien, sobre la Grecia antigua. Como ustedes sabrán, Entropia Universe tiene desarrolladores de software variados. Uno se encarga de Calypso, que es Minarch. No sé el nombre de Next Island, el nombre de ese desarrollador, pero este ha decidido lanzar 750.000 acciones. De la misma manera que Crystal Palace hizo recientemente. Esperan poder desarrollar el juego a mejor nivel y mejorar la situación, porque la verdad, miren, un Neurosteam, qué bueno, eso se puede vender a buen precio. Ah, Neurobiotic, eso es basura, no importa. Aprenderemos al final del video qué hacer con las chatarras que vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, vamos a vender los fuegos artificiales, vamos a liquidar las mascotas a cambio de esencia, y así, y así, y así, al final. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, suponiendo esta gente logre lo que quiere hacer con su Grecia antigua, bueno, será un nuevo lugar para los jugadores más avanzados para explorar. Next Island es bueno para novatos, pero la Grecia antigua es definitivamente para Ubers, eso se los advierto. Mm, Más basura. Si alguien quiere una cadena de nombre para su mascota, yo se la puedo vender a un ped, si quieren. Ahora, lo que es la parte importante y su efecto más inmediato en el juego. Esta cuestión de la Grecia antigua tiene una nueva armadura llamada la Gorgon y está basada en un evento de Wave que solo se puede activar con 50.000 unidades de sudor. Y esto ha impactado de manera espectacular el precio del mercado. Un precio que iba del ridículo ya de 0.8 a 0.9 o un PED. Ya se están vendiendo a 1.5%. Inclusive a nivel personal, yo vendí a 1 millón de unidades de sudor. O sea, 1.000 veces, 1.000 unidades. A 2 PEDs cada uno. Ahí ahorita estoy solamente abriendo cajas porque necesito comprar unas cuantas acciones más. Oh, Neurostem no está tan mal, pero es un poquito complicado. Bueno, fuegos artificiales. Ay, qué fastidio. Eso se pueden vender, no hay problema. Estoy en una etapa que necesito más fondos para mejorar mis inversiones en el juego, y yo, a manera personal, compré 10 acciones de la Grecia antigua. No tengo mucha confianza en ellas porque mientras las de Crystal Palace se vendieron casi de inmediato, que solamente quedan unas 10.000 en el mercado y eran 1 millón, estas 750.000 todavía han pasado unas cuantas semanas y apenas han vendido. Todavía quedan en Entropia Exchange, quedan todavía 700.000. Y espero que no sea una moda pasajera, porque el hecho de que participar en esta ola de monstruos, medusas, solo para Ubers, por lo que he visto en videos de otros youtubers, ha impactado a los novatos. He conseguido una cantidad de discípulos nuevos que están muy contentos de esta situación, y por fin voy a tener un par de nuevos graduados la próxima semana, si es posible. ¿Qué tanta basura hay? Loot pills. Bueno, no importa, eso es recuperable.
Mientras tanto, bueno, para todos aquellos que han estado guardando el sudor, como yo les recomendé en un previo video, ahora es el momento de vender. Busquen por los alrededores, digan cuánto tienen, como yo hice. 1 millón de botellas a 2 pets. Bueno, lo logré. Solo estuve un día en eso y lo vendí todo de un golpe. Vamos a organizar un poquito mi inventario a ver qué tenemos. Neurosteam, yay, basura. Neurosteam X basura. E y B en C de Neurosteam son vendibles a buen precio. Loot Collection, odio esas. Muy bien. Ahorita que estemos organizado mi video, les voy a enseñar. Nos vemos y nos vamos a encontrar de nuevo en los establos a las afueras de Twin Peaks. Ok, como les dije, aquí estoy. Vamos a recuperar. Yo fui a la primera terminal de ventas que se me ocurrió. Vendí los fuegos artificiales y la basura sorteada que me dio este juego. Dejé las mascotas en paz y las pastillas también. Pero les voy a enseñar cómo recuperarlas. Para eso venimos a los establos e interactuamos con el Pet Center Manager. Vamos, reacciona. A veces creo que tengo que comprar un nuevo mouse. Este no está reaccionando. Algunas veces presionar los botones. Mientras tanto, resolvemos esta situación. Vamos a recordarles suscríbanse a este canal, hagan clic en la campanita de notificación o no, les van a avisar cuando nuevos videos vayan a ser puestos. Vamos a ver qué vamos a hacer. Tenemos un rover, un perrito, pero vemos que la rareza, rarity, es common. No vale la pena conservarla. Lo metemos en el procesador de extracción, decimos que sí y clic, ok. Listo. Una esencia de animal que es vendible porque las necesitas para desarrollar otras criaturas. Me pareció ver un lindo gatito. Es cierto, un lindo gatito. Ahí está, listo, ok. Otra esencia de animal. Ambas criaturas eran de rareza común. Las obtienes en todas partes. Podría obtener tal vez 2 o 3 contenedores de esencia, pero este problema con esta es que es una criatura de nivel poco común y ya vale la pena ofrecerlas a otros jugadores que tal vez les gusten los pandas. A mí no, pero tiene valor mercadeable. Eso es en cuanto a las mascotas inútiles. Ahorita, ¿qué vamos a hacer con las pastillas que no me agradan? Voy a conservar las Neurosteam B en sí porque son de buenos resultados, pero las otras, por ejemplo, Neurosteam X y Neurosteam J, son muy caras para un tiempo de duración de solo 30 minutos. No tengo ganas de meter 10 PD en una cosa que solamente funciona media hora. Así que vamos a tratar de recuperar el valor de esta pastilla con el refinador. Y como verán, voy a conseguir 20 pets de balas. Ahorita con Neurosteam X, lo mismo. De nuevo tengo otras 20 pets de balas. Ya hemos recuperado 40 pets. Eso es sorprendente. Y esta última es un Neurosteam X2 de poco valor, pero igualmente me molesta que esas pastillas solo funcionen 2 horas. Unos 30 minutos. Esas 2 pastillas solo cuestan unos 30 minutos. Es muy poco tiempo para el valor de la pastilla. Neurobiotic Booster, igual. Bueno, un 10
10% de incremento en skills a una hora. Eso está bien para los novatos, pero no para mí. Y pastillas de recolectar el loot, recolectar botines. ¿Cierto? ¿Es eso serio? ¿Es eso en serio? Soy vago para jugar, pero no tanto. Muy bien, ahí recuperamos. Si esas pastillas duraran 5 horas, la conservaría. Bueno, eso fue todo por hoy. Les recuerdo suscribirse, hacer clic en la pantallita de notificación y espero que este video sea de utilidad para ustedes. Y van a aprender algo nuevo de hoy. Bueno, hasta la próxima. Ajá, bye.